Y ahora sí, apreciables amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis en la 93.3 FM, 93.3 FM, dándole la bienvenida a Alejandra Martínez para que comentemos los hechos ocurridos en Venezuela desde el pasado sábado en la madrugada. Alejandra, buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal, Marta Yolanda, Jorge? Gracias por la invitación. Me hubiese gustado estar presencial, pero como comprenderán, ando en mil vueltas ahorita y el tráfico no ayuda, pero bueno, les mando un caluroso saludo desde aquí. Desde aquí, desde la oficina. Sí, desde esta montaña aquí. Y bueno, ya fijé en mi carro la nueva frecuencia que tienen de la 93.3, entonces ya están ahí fijos. Gracias, Alejandra. Y hasta ahorita los reportes que hemos tenido y seguimos invitando. Aprovecho ya que lo mencionó Alejandra, a todos aquellos que nos están escuchando, por favor, díganos cómo les está llegando la señal, porque nuestro objetivo con este cambio era mejorar el sonido en todo sentido y la calidad de nuestras transmisiones en la 93.3. Y hasta ahorita estamos emocionados por muchos motivos, incluido lo que está sucediendo en Venezuela, aunque con cierta cautela, de lo cual pues sin duda vamos a hablar en algún momento, Alejandra. Pero estamos contentos porque todos los mensajes que estamos recibiendo es que nos están escuchando maravillosamente bien. Sí, Alex. Alex con convicción. Bueno, eso es así como que, ¿será que le tengo que decir que sí a Marta Yolanda? A ver, ya saben, mándennos sus comentarios al 4585 4280, 4585 4280 y participen de esa sorpresa que tenemos para aquellos que nos apoyen en este sondeo de calidad de sonido de la 93.3 el próximo lunes al mediodía. Pero ahora sí, vamos con nuestra invitada Alejandra Martínez. Primero que todo, Alejandra, al final es el lado humano y nosotros sabemos cómo tú y nuestros conocidos y amigos venezolanos han sufrido el exilio al cual se vieron empujados para continuar con su vida una vez la dictadura del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, pues sí o sí se aferró a la fuerza, al ejercicio del poder, robando pues no solo las elecciones del año pasado, sino las anteriores. Yo diría que en las elecciones de la última década, falsas elecciones que hubo en Venezuela, pues simple y sencillamente ya la victoria, entre comillas, del socialismo, la dictadura socialista en Venezuela, pues ya estaba cantada independientemente de lo que hicieran la oposición en Venezuela. Entonces, los hemos visto entusiasmarse para las elecciones, los hemos visto llorar el robo de esos éxitos. Así que hoy lo primero es que te queremos preguntar cómo te sentís después de la captura de Nicolás Maduro del pasado sábado en la madrugada. Bueno, es algo que todavía lo estoy procesando. Digamos, como venezolana, a veces me detengo y pienso y asimilo lo que pasó, porque sí es un terremoto político, ¿no? O sea, nadie se lo esperaba. Entonces, claro, que si entrevistas, análisis y cosas como que uno va en automático, pero a veces sí me siento 5 minutos a pensar, wow, se lo llevaron. Em, no sé, o sea, son sentimientos encontrados porque por un lado uno siente por fin que se está haciendo justicia. Para ponerlos en contexto, eh, son 27 años de chavismo en Venezuela.
de chavismo-madurismo. Entonces, cuando Chávez llegó al poder, yo tenía 8 años de edad y, y en unos días voy a cumplir 36. Entonces es algo muy inexplicable, o sea, es de los días probablemente más esperados de mi vida. Sé que todavía no estamos en el punto que queremos y que todavía hay mucha incertidumbre, muchas cosas que se tienen que resolver, pero objetivamente, y eso lo vamos a analizar aquí con ustedes, objetivamente creo que estamos mejor de lo que estábamos hace una semana. De nuevo, no estamos cerca de la meta todavía. La gente me dice, bueno, transición a la democracia. No, no estamos cerca de una transición a la democracia. Pero más cerca que hace una semana, sí. Entonces vamos a ver cómo em, se mueven las cosas. Ahorita a lo interno de la tiranía hay un juego de tronos, por así decirlo. Em, hay muchos engranajes moviéndose. Em, y bueno, la garantía en estos momentos, por eso digo que hay que tener esperanzas moderadas, pero digamos, lo que nos haría tener una perspectiva de que puede haber un buen desenlace, eventualmente, no les puedo decir cuándo, no les puedo decir si en 6 meses, si en un año, si en 2 años, etcétera, es obviamente los Estados Unidos. em, y digamos la figura de Marco Rubio, ¿no? Que Marco Rubio creo que conoce como nadie las interioridades y lo que es el régimen venezolano realmente. Entonces, es un político muy, muy realista, lo cual está bien y hay que abordar esto con realismo. Ya vamos a ir un poco al interior de todo esto, a desarrollar un poco más todo esto, hay que abordarlo con realismo, con moderación, con mesura, pero efectivamente es una satisfacción enorme, tremenda, ver esa imagen, por ejemplo, que ustedes tienen ahí em, puesta, ¿no? En la pantalla. O sea, por fin, después de años pidiéndole al mundo que nos escuchara, denunciando los crímenes de lesa humanidad, denunciando las alianzas criminales del régimen autoritario venezolano, pareciera que eh, se, se va a empezar a hacer justicia, ¿no? El, mencionaste el régimen ilegítimo, porque sin duda, después de ver la evidencia aplastante de todas esas actas, más del 90% de las actas o alrededor del 90% de las actas que lograron el, recuperar o lograron tener una copia en las elecciones pasadas, queda clarísimo de que este no es un gobierno, pues no es como que efectivamente llevaron a un presidente legítimamente eh, electo para el puesto. Se llevaron a un ladrón que tiene sin duda, porque para que además de eso lo vayan a juzgar en Nueva York, un, un criminal que tiene efectivamente lazos con los narcos en, en, el, en Venezuela. Pero no es que hayan depuesto a un gobierno, que tampoco lo han depuesto a esta dictadura, sino que se llevaron a un criminal que será juzgado
y ojalá sea un juicio público para conocer cuál es toda esa evidencia que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro. Pero en muchas ocasiones, Alejandra, contigo hemos comentado de que al final Nicolás Maduro era la fachada de la verdadera dictadura que ejercen otros personajes. Uno de ellos, Diosdado Cabello, y el otro, el general Padrino. Y ambos siguen, no voy a decir tranquilos porque no creo que estén tranquilos, pero ambos siguen sueltos en Venezuela. Y más aún, quien asumió el poder con la venia de Donald Trump es la marxista Delcy Rodríguez. Y voy a decir marxista entre comillas, porque al final mucho habrá reclamado. Ahí estamos viendo, por cierto, a Maduro, que creo que es ahorita que por la mañana cuando lo llevaron al juzgado en Nueva York, que es quien ayer, después de andar diciendo que el único presidente de Venezuela era Nicolás Maduro, bien que ayer tomó posesión del cargo y es quien lo está ejerciendo hoy. ¿Qué se hubiera esperado? Y creo que esa era la expectativa de muchos de ustedes y quisiera que abordaras en este punto. Y es que quien tomara posesión del cargo, como fue electo, era Eduardo González. Al final, María Corina, independientemente de que pienso ese reconocimiento que le dieron con el Premio Nobel de la Paz, le, la, sin duda en unas próximas elecciones la, la pondría ella como la sucesora de Eduardo González, pero pienso que muchos de ustedes esperaban que fuera González quien tomara posesión del cargo, como fue la decisión de la mayoría de los venezolanos que votaron el año pasado. Sin embargo, pues ya lo dijo Marco Rubio, vamos a trabajar con Delcy Rodríguez. Desde acá te vamos a estar controlando, eso sí. Y ya vimos lo que podemos hacer. O sea, comportate bien y vas a poder gobernar. Pero, ¿qué pensás de esta situación que se permite que una dictadura, porque hasta ahorita, pues habrá que ver cómo va a actuar realmente Delcy Rodríguez, qué va a hacer Diosdado Cabello, qué va a hacer Padrino, qué, qué pensás de que basta, bueno, o sea, a nosotros nos interesaba este jefe de narcos, ahí lo vemos y realmente Nicolás Maduro es un payaso, míralo ahí. Realmente es un payaso. Los que son ahí los peores son Diosdado Cabello y Padrino. Y siguen en Caracas. La situación, pienso que eh, la situación sigue siendo complicada. Alejandra, ¿qué pensás? Bueno, vamos a ver, es que es una pregunta complicadísima, complicadísima. Espero no extenderme muchísimo, pero hay que separar, lo primero es separar cosas. Entonces, yo puedo pensar algo como venezolana, como exiliada y como migrante. O sea, yo puedo tener, em, digamos, opiniones éticas y estéticas sobre la realidad objetiva, ¿cierto? Yo me adscribo mucho a la tradición del realismo. Entonces, no es ser malo ni es ser cínico, sino es
aceptar la realidad objetiva material por lo que es, que se conecta mucho con el objetivismo, por cierto. Eh, la realidad es independiente de la mente humana, sin embargo, no quiere decir que no podamos analizarla. La realidad nos puede parecer buena, mala, bonita, fea, pero eso no cambia la realidad. Entonces, ¿cómo, haciendo esa separación, como venezolana, eh, migrante, etcétera, pues moralmente lo correcto es que asuma la persona que ganó las elecciones legítimamente en el año 2024? Eso es lo moralmente correcto, lo bueno, lo deseable, hasta lo bello, podría decir. Perfecto. La realidad es que ese mandato popular no se pudo materializar en su momento, ni se ha podido, y se pensó que con el enforcement de los Estados Unidos se iba a poder materializar y resulta que tampoco se pudo materializar. Entonces, son bellos deseos, bellas, nobles ideales, pero no es la realidad. Entonces, dicho eso, dicho esa declaración de principios, vamos con la realidad y trabajemos con la realidad presente. Y ahí ya me quito como mi cachucha de venezolana y me pongo como la cachucha de analista política. La realidad presente que tenemos enfrente es que desde la administración estadounidense se optó por un cambio desde adentro, por una transición política, ojo, que no democracia, no confundamos transición política con transición democrática, por un cambio de mando, vamos a decirlo así, por un cambio de mando desde adentro. Esa fue la tesis, tal vez con menos riesgos, con más posibilidad de éxito que vio Trump. Y lo dijo en la rueda de prensa del sábado, cuando le preguntan por María Corina Machado, él dijo estas palabras que yo creo que hay que ponerles atención porque ahí está la clave de todo lo que ha venido después y lo que vamos a seguir viendo. Cuando le preguntaron por María Corina Machado, Trump dijo, she doesn't have the respect. No tiene el respeto. ¿El respeto de quién? O sea, ¿qué quiso decir Trump ahí? Ok. Digamos, el apoyo popular y la legitimidad de origen a través de la figura simbólica de Edmundo, etcétera, lo tiene, pero no tiene el respeto de, eh, vamos a decirlo así, de estos grupos que componen el chavismo, que el chavismo no es un todo, no es una dictadura o una tiranía personalista, no está alrededor de una persona. El chavismo, madurismo, es una entidad que imaginémoslo como una mesa de varias patas que la sostienen y ahorita lo que hicieron fue quitar una pata que eran Maduro y Cilia Flores, su esposa. Quedan otras tres patas. La pata por la que Trump y Rubio están apostando que cambie desde adentro, que son los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, que son básicamente los dueños del petróleo, y la conexión o el vaso comunicante con un sector privado parasitario, debilitado, incipiente, eh, básicamente que apareció en el país desde 2020, que es la élite, la nueva élite económica que se le llaman popularmente los bolichicos. Piensen algo así como los oligarcas de Putin en Rusia, algo así. Ellos son los encargados de esa pata, de la pata del petróleo y de los negocios. Luego está la pata del ejército, que es Padrino López,
y luego está la pata de la represión, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el ministro de Interior y Justicia, aquí sería como el ministro de Gobernación, y Diosdado Cabello es el que está a cargo de la policía política, son muchos cuerpos policiales, de la policía militar, de la inteligencia, el espionaje y la contrainteligencia militar, por supuesto de las cárceles, del helicoide, etcétera. Entonces, el que está encargado, el que es el cancerbero, el que está encargado de la represión es Diosdado. Y Diosdado es de las personas más radicales dentro de, de esa corporación. Entonces, yo sé que nos da náusea y nos parece grotesco descender a la cloaca que es el chavismo y empezar a ver quiénes dentro del chavismo son salvables y quiénes no. Yo sé, o sea, eso es nauseabundo, pero hay que hacerlo. Es un trabajo que hay que hacerlo de nuevo. No podemos huir de la realidad. Yo puedo pensar que la realidad es fea, bonita, buena, mala, pero lo que no puedo es huir de ella. Entonces, por más grotesco que sea este ejercicio, lo tenemos que hacer. Entonces, ese es el cálculo que está haciendo Trump y Rubio. Bueno, Delcy y Diosdado, los que están ahí, Delcy y Jorge, los que están ahí en la foto, que son hermanos, los hermanos Rodríguez, ellos eh, no les importa entenderse con Estados Unidos, no les importa darle todo el petróleo a Estados Unidos, sacar a los rusos, a los chinos, a los iraníes, ellos no les importa entregarles todo a Estados Unidos con tal de quedarse en el poder. Bueno, desde la perspectiva de Trump y Rubio, bueno, con ellos se puede trabajar. Así lo están viendo. Aquí estamos en el realismo. Con ellos se puede trabajar. Diosdado, no. Diosdado es una persona que lo ha dicho y sus acciones digamos, dicen mucho más. Diosdado es una persona que primero la matan antes que entregarse al imperialismo. Entonces, con Diosdado no se puede trabajar. Entonces, ¿qué tiene que ver un gobierno? ¿Qué tiene que hacer un gobierno de Delcy ahorita? Apostando por la tesis la estrategia que tienen Rubio y Trump de un cambio desde dentro. Bueno, ayer Delcy Rodríguez sacó un comunicado diciendo que las relaciones con Estados Unidos se iban a mantener. Vean esto, después de que te lanzan un ataque, te bombardean el fuerte militar más importante, que es Fuerte Tiuna. Te vuelan el cuartel de la montaña, donde es un cuartel importante, y además está la tumba de Chávez, te lo vuelan completico. O sea, te secuestran al presidente desde la narrativa. Bueno, Trump dijo ayer cuando le dijeron, es un secuestro, y Trump dice, sí, es un secuestro. O sea, el mismo Trump lo dijo. De nuevo, aquí no estamos en idealismo, aquí estamos en la política descarnada. De hecho, es tan descarnada que Trump dijo, denme petróleo. Lo primero que vamos a hacer es asegurar el suministro de petróleo. Entonces, en esos términos son nuestras categorías de análisis, ¿no? Ok, entonces, del dijo, estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos. Después de ese cuentazo, por así decirlo, después de ese gran cuentazo, ¿cómo va a ser Delcy para lidiar con lo que yo estoy llamando desde hoy la furia de Diosdado? Porque desde hoy está desatado el aparato represivo de Diosdado Cabello. Hay que ver, o sea, la gente dice, Delcy, por qué no liberan a los presos políticos? Delcy Rodríguez ahorita no puede liberar a los presos políticos porque ahí no manda ella, ahí manda Diosdado. Entonces, ahorita están cayendo todas las piezas por engranaje. Delcy Rodríguez está buscando centralizar el poder en ella para tener control de todos los engranajes. Ya el Tribunal Supremo chavista la legitimó
Ayer salió Padrino López y el alto mando militar y la legitimó. Y hoy la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, que casualmente está tomando posesión hoy, la va a juramentar en la tarde. O sea, ya va teniendo los pilares que necesita para concentrar el poder en ella. Luego que esté, digamos, que logre centralizar eso, la gran pregunta será, ¿qué va a pasar con Diosdado y qué rol va a tener Diosdado? Diosdado se va a sumar a, a tener, colaborar con lo que dice Estados Unidos o se va a insubordinar, porque Diosdado ha estado errático completamente desde el sábado, llamando a la guerrilla, a la lucha armada, y yo no he visto el primer video del ELN ni nadie diciendo que, mm, que armó una célula ni nada. Entonces, Diosdado tiene dos opciones, o colabora con esta especie de dictadura norteamericana que se está implantando en Venezuela, o Trump también dijo hay una segunda fase del plan que va a ser peor que la primera, que va a ser más fuerte que la primera. Entonces, ahí está el dilema. O sea, de nuevo, nos parece repulsivo, nos parece malo, nos parece feo, pero es la realidad que tenemos enfrente. Ahora, una apreciación también, un juicio de valor. No estamos hablando de transición a la democracia, no estamos hablando de Estado de Derecho, de república, no estamos hablando de constitución, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando que de ser una narcotiranía antioccidental, el chavismo, de ser una narcotiranía antioccidental aliada con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con el ELN, con cárteles de la droga, etcétera, de una narcotiranía antioccidental, hay una transición hacia una dictadura pro-estadounidense. Estamos pasando de un modelo de narcotiranía antioccidental a una dictadura pro-gringa, por así decirlo. Y analicemos objetivamente entonces, para mí como venezolana, ese escenario me parece mejor que en el que estábamos hace una semana. Ay, bueno, van a ser ¿cómo es que me dicen? Una colonia de Estados Unidos y una dictadura pro-gringa. Sí, pero es un escenario mejor al que, al que estaba planteado hace una semana. Por lo menos donde están los cubanos, los iraníes, los chinos, los rusos, porque en la plana de peticiones que le pidieron eh, Maduro y Trump y Rubio a Delcy, está que saquen a China, a Rusia, a Irán y a Cuba de la repartición del petróleo, de las exportaciones de petroleras y toda la producción se la den a Estados Unidos y entren empresas norteamericanas a Venezuela. Alejandra, Entonces, ujú, disculpa que te interrumpa en este momento porque ujú, quisiera que en el siguiente segmento, porque tenemos que hacer una pausa, ujú, explicaras por qué este reclamo del, voy a decirlo rápidamente, este reclamo que hace Trump para estadounidenses del petróleo en Venezuela. Quisiera que en el siguiente segmento les contaras a nuestra comunidad de Libertópolis cuáles son las bases de ese reclamo, que les explicaras cómo era la, mm, la producción petrolera en Venezuela antes de la nacionalización. ¿Por qué lo nacionalizaron y cuáles fueron las consecuencias de esa nacionalización? Y te ujú. adelanto una pregunta.
¿Tú pensás que no de Trump, porque Trump no, pero de los empresarios estadounidenses que habían invertido miles de millones para extraer petróleo en Venezuela antes de la nacionalización, ¿considerás que es legítimo el reclamo de estas personas? Te dejo esa pregunta mientras nos vamos a la pausa. Y aprovecho también, por favor, porque veo que me están comentando nuestros encargados de redes sociales que siguen preguntando que por qué no estamos en la 102.1, porque ya no estamos en esa estación. Así que aquellos que nos están viendo en nuestra transmisión en Facebook, en YouTube o en X, estamos transmitiendo en radio, por supuesto que sí, en la 93.3. La 93.3, de la cual estamos transmitiendo con una mucho mejor calidad de sonido. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Alejandra Martínez, analista política venezolana, para que continuemos tratando de entender lo que está sucediendo. Por supuesto, vamos a terminar esta conversación con Alejandra presentando los escenarios que se vienen a nivel mundial, Guatemala incluida, porque después de que pues se responda la pregunta que le hacía antes de que fuéramos a la pausa, Alejandra, en lo que respecta a este reclamo, que bueno, ya sabemos cómo es Donald Trump y que luego tienen que salir su equipo a sacar las metidas de pata del presidente estadounidense cada vez, en muchas ocasiones, no voy a decir que siempre, pero en muchas ocasiones cuando abre la boca, como después de que en su primera conferencia de prensa dijo, nosotros vamos, we are going to run Venezuela y vamos a recuperar el petróleo para Estados Unidos y cómo después sale Marco Rubio a tratar de enmendar la plana y decir, bueno, no tenemos ningún militar en tierra venezolana. Eso sí, aquí estamos en nuestros portaaviones y nuestros buques y todo, en las orillas por si se portan mal, y como bien dijo Alejandra, tenemos preparada una segunda fase, que me imagino que esa segunda fase sería Diosdado Cabello, por lo que hemos comentado, ya Padrino ya se cuadró también. Entonces, la única pieza suelta que queda es Diosdado Cabello, y los hijos de Maduro creo que sí, mucho Bueno, y hay algo decir, interesante porque hoy tenía a la que tomar larga tal posesión. vez se van a esconder y van a ver dónde paran antes de que piensen ya se llamaron a nuestros papás y luego también nos van a llamar a nosotros, ¿verdad? Entonces, la única aquí pieza desestabilizadora dentro de esta solución, voy a llamar pragmática, entre comillas, que está dando el gobierno de Donald Trump a Venezuela, es, pues, yo repito, considero que lo que hubiéramos esperado es, pues bueno, después de esto, que tome posesión el gobierno que fue legítimamente electo en las elecciones pasadas, cuya presidencia estaría bajo la responsabilidad de Eduardo González, que por cierto, ese tema de que eh, no tiene credibilidad María Corina en Venezuela, a mí, si lo veo, solo paréntesis, si hay una figura querida por los venezolanos, es María Corina Machado. O sea, es algo que no tiene mayor sentido. Tal vez pensó Trump a Delcy Rodríguez y a su hermano los vamos a manejar, pero a María Corina ella va a querer tomar decisiones, aunque igual no es María Corina quien debía asumir la presidencia, sino Eduardo González. Y ya en las próximas elecciones, pues a ver qué pasa. Que también de eso quisiera que habláramos cuando ya planteemos escenarios, Alejandra. Pero primero, por favor, explicarles a nuestra audiencia cuál es el origen de este reclamo y qué está reclamando el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, y para quiénes lo está reclamando. ¿Cuál era
la situación de la producción petrolera en Venezuela antes de la nacionalización, quién y por qué llevó a cabo la nacionalización y cuáles han sido los resultados de esa nacionalización de la explotación petrolera en Venezuela. Es que podemos dedicarle un programa entero solo a la nacionalización. Pero, o sea, voy a intentar ir por partes. Cuando Trump dice en la rueda de prensa, y ayer dijo también desde el Air Force One, que lo que necesitaban primero era asegurar el suministro petrolero y que las empresas petroleras norteamericanas fueran a Venezuela, eso es un mensaje que en países como los nuestros, en países latinoamericanos, que, bueno, han tenido décadas del antiimperialismo y todas esas cosas, caen terribles. Pero es que ese es un mensaje que no está dirigido ni a los venezolanos ni a los latinoamericanos. Ese es un mensaje que está dirigido al votante estadounidense, que dice, madre, otra vez a financiar otra, otra ocupación, otra invasión, llámelo como sea, cuando todo está más caro, cuando, bueno, yo no sé si me impacten los precios de la gasolina más adelante, pero o sea, entonces Trump, como es un salesman, es un vendedor, por naturaleza, él necesita venderle esto al elector estadounidense como un éxito. Entonces dice, bueno, ¿qué vas a sacar de esto? Petróleo. ¿Qué va a sacar Estados Unidos de esto? Petróleo. Además, estamos en un mundo donde ya todo ese tema de Guerra Fría, comunismo, libertad y todo. O sea, estamos en un mundo muy descarnado, donde ya no se habla de principios y de valores. No es como Bush II en el año 2005 invadiendo Irak por la libertad y por la democracia. No, aquí estamos en un mundo, el mundo en el que estamos ahorita es un mundo en donde las grandes potencias te dicen abiertamente, no, yo voy a invadir este país por los recursos y porque está en mi área de influencia. Putin dice, no, yo quiero Ucrania porque Ucrania le pertenece a Rusia y porque quiero las tierras raras de Ucrania. Y así. O sea, estamos en un mundo descarnado, en un mundo de donde la realpolitik se impone por encima de los valores y principios, que no quiere decir que no debamos tener y aspirar a esos valores y a esos principios, que siempre los vamos a defender, pero estamos en un mundo, de nuevo, o sea, donde ese velo se ha descorrido, ese velo de la política se ha descorrido. Entonces, Trump, ese mensaje del petróleo es dirigido al votante estadounidense, no está dirigido a nosotros. Dicho eso, Venezuela en estos momentos no tiene ningún tipo de soberanía sobre el petróleo, sobre su petróleo. No lo tiene. Gracias a la revolución chavista madurista, Venezuela perdió una soberanía petrolera que construyó a lo largo de décadas. Si hablamos de la historia petrolera venezolana, que es la historia de los últimos 100 años en Venezuela, 120, 105 años en Venezuela, porque el primer pozo petrolero se empezó a explotar en 1920, 105, 106 años por allí. Si revisamos esa historia petrolera de Venezuela, esos últimos 105 años, hoy en día nos parece, hoy en día Venezuela está más o menos parecida a cómo era el mundo o cómo era la Venezuela de Doña Bárbara, de la famosa novela de Rómulo Gallego. Así más o menos parecía una finca que un dictador de aquel momento administraba como su finca y, digamos, permitía que las petroleras desarrollaran este recurso natural. Podemos entender la historia petrolera de Venezuela como una historia progresiva de cada vez más el país lograr soberanía petrolera. Pero digamos, todo tiene su lado bueno y su lado malo.
eh, en el sentido de que, bueno, se logró tener una soberanía petrolera, se logró, digamos, em, limitar el papel que tenían las empresas petroleras estadounidenses, por lo menos desde los años 40 hasta inicios de este siglo, hasta inicios de los 2000. Y bueno, lo interesante es que se logró en un proceso también de democratización, porque Venezuela se volvió un país petrolero en medio de la democracia. La nacionalización petrolera no la hizo Chávez ni la hizo el chavismo, la hicieron los gobiernos democráticos anteriores. ¿Y por qué la hicieron? Bueno, eso era como crónica de una muerte anunciada, básicamente. La clase política toda, obviamente, que tiende al estatismo, eh, todos estos partidos estaban en el espectro de la centro izquierda, de la socialdemocracia, ellos piensan a pesar de ser democráticos, ellos tienen una visión del Estado como impulsor del desarrollo, no de los empresarios. Entonces, esta élite anterior al chavismo, estos gobiernos anteriores al chavismo, tenían esa mentalidad estatista de que, bueno, de que una industria petrolera nacional iba a ser mejor para el país que a que las petroleras estadounidenses, las empresas estadounidenses siguieran explotando y procesando el recurso y todo del petróleo. Justamente, junto con otro grupo de, de investigadores y académicos, mi hermana, que es economista, tenemos a otro en el equipo, ingeniero en computación y también doctor en ciencias políticas, y yo que soy historiadora, estamos haciendo una investigación con un método de control sintético en donde probamos cuantitativamente que si no hubiese habido nacionalización petrolera en el año 1976, para el año 2000 hubiésemos tenido el PIB per cápita más alto de América Latina y el doble de lo que teníamos en ese momento. O sea, nosotros llegamos al año 2000 con un PIB per cápita de $4.000 y si no hubiese habido nacionalización petrolera, ese PIB per cápita hubiese sido más o menos de $7.500. No hubiese sido el más alto de América Latina, pero sí el segundo más alto. Entonces, Entonces, entiendo que según la tesis de ustedes, los ujú, más afectados con la nacionalización, que básicamente es un robo. Cada vez que se nacionaliza algo es un robo descarado que hace un gobierno haciendo uso del poder monopólico de la fuerza y que esa ujú, nacionalización realmente a los únicos que, entre comillas, beneficia es a los políticos y a los gobernantes, porque a la ujú. gente, como entiendo, ustedes están trabajando para probar a la gente le una nacionalización te afecta de una forma negativa. Básicamente eso. Tú decís, si no se hubiera Sí. cometido ese robo a las empresas que hasta 1976 estaban a cargo de la explotación petrolera en Estados Unidos, los venezolanos hoy estarían por mucho mejor, aunque no hubiera llegado la dictadura de Chávez, agrego. No, no, porque la cosa es que el modelo llega hasta el año 2000. O Ok. sea, ya del año 2000 para acá no podemos, o sea, digamos, no entró en el modelo. Pero para el año 2000, digamos, antes del chavismo, hubiésemos sido más ricos, por lo menos doblemente más ricos de lo que fuimos. Porque la industria petrolera se volvió tan ineficiente, gracias a la nacionalización, tan ineficiente, tan obsoleta, que lo que hicimos fue, en vez de aprovechar las capacidades productivas y seguir invirtiendo en la industria, digamos, se volvió más ineficiente y eso nos hizo perder dinero. Luego llegó
la hecatombe, la tragedia, la catástrofe del chavismo, y ahí sí todo se fue al garete, como diríamos, ahí sí todo se fue a la nada, porque el chavismo, ya una industria que ya era ineficiente, que ya que ya estaba en crisis porque ya había un barril petrolero en $5, o sea, que ya tenía muchísimos problemas y que de hecho ya en ese momento la propia clase política, estatista, socialista, pero democrática todavía, ya en ese momento la propia clase política estaba hablando de volver a abrir la inversión a a las empresas extranjeras porque ya se estaban dando cuenta que el modelo de nacionalización era inviable, pero eso se interrumpió gracias a los demonios de Chávez y Maduro que volvieron todo, si ya era malo, lo volvieron todo 10.000 veces peor porque no solo estatizaron aún más la industria, sino que la politizaron. Quitaron a todos los ingenieros petroleros, a todos los cuadros técnicos, los botaron de PDVSA. Eso fue un video muy famoso de Chávez en el año 2002, 2003, con la nómina de PDVSA, la planilla de PDVSA diciendo, están fuera, están despedidos y todo, y puso ahí a la gente de su partido. Entonces, en el chavismo, o sea, si ya la nacionalización había sido problemática, ineficiente, con el chavismo terminamos de retroceder y de retrotraernos a hace 100 años, a la época de Doña Bárbara de Rómulo Gallego. O sea, ahorita estamos, ahorita nuestra industria petrolera está como hace 100 años, o peor. O sea, imaginen ahorita lo que hay en Venezuela es como una especie de emirato o califato, yo no sé cómo son las formas políticas de Medio Oriente. O sea, ahorita Delcy y Jorge Rodríguez son como unos califas, como unos emires, porque los pozos petroleros son de ellos. Por eso es que Trump y Rubio se tienen que entender con Delcy y con Jorge, porque el petróleo es de ellos. Ellos son como unos emires ahorita. Alejandra, No pensemos en categorías de democracia, separación de poderes y tal. Pensemos en una lógica patrimonialista, en formas políticas más primitivas. Ellos nos volvieron a nosotros un califato, un emirato, una cosa, claro, sin el lujo con el que, bueno, el lujo lo tienen ellos viven lujosísimo y la población atravesando una crisis humanitaria compleja con desplazados y todo. Pero ellos ahorita, después de nosotros tener una industria petrolera, estatizada, ineficiente, todo lo que sabemos, con problemas, etcétera. Pero una industria petrolera, digamos, que tenía cuadros técnicos y todo, ahora pasamos al Emirato de los Rodríguez. O sea, estamos peor que nunca. Alejandra, Y pienso por que eso, y la por eso gráfica, Trump, sí, y por eso Trump se tiene que entender con ellos, porque el petróleo es de ellos, el petróleo no es de Venezuela, el petróleo es de Delcy y de Jorge. Alejandra, Y Jorge, pienso que la gráfica que pusimos ahorita refleja muy bien precisamente esta tesis que ustedes plantean, que se ve que desde esta gráfica viene desde 1934 y se ve cómo va subiendo el PIB per cápita, literalmente así con una tendencia al alza desde 1934 que empieza la gráfica hasta más o menos 1980, 1979, que fue apenas unos años, que un par de años después de la de la nacionalización del nacionalización. petróleo, donde se ve que se corta completamente la tendencia y básicamente se queda así zigzagueando alrededor de donde había llegado desde los 70s. Esta gráfica la publicaron hoy alguien básicamente para enseñar la caída que hubo después de que llegó Maduro en el 2013 y cómo cayó, pero así en picada el PIB per cápita en Venezuela. Pero sí se ve lo que tú mencionabas de que si se hubiera mantenido la tendencia como iba, en efecto hubiesen llegado a tener que el doble del PIB per cápita que tenían Y de en los hecho, 70s, ¿no? la gráfica en el modelo que hicimos varios investigadores es la línea continua, que es el PIB real, y una línea, se los voy a pasar para que lo vean si les gusta este tema, y la línea punteada, que es la, la que hubiese sido.
si no se hubiese nacionalizado. Gracias, Pero, Alejandra. Sí. Y pero el madurismo, lo que quisiera que se entienda es que, o sea, em, el madurismo no solo es un modelo estatista em, y, y expoliador, sino que el madurismo nos devolvió a unas épocas eh, palúdicas, o sea, a unas épocas eh, de hace más de 100 años. De nuevo, o sea, así, si se leyeron la novela o vieron la película de Doña Bárbara, así es ahorita Venezuela. Y Con Mad pienso, Max, con una cuestión árabe, no sé, un califato. y pienso que la gráfica a la que está haciendo mención Jorge lo muestra claramente, casi 100 años, pues del 34 lo regresaron al 34, hace 90 años, según el GDP per cápita en Venezuela. Obviamente nos quedan aproximadamente unos 10 minutos, Alejandra, lo que significa que no vamos a poder cubrir todos los temas que tenemos en la agenda, pero al final esta es una noticia en desarrollo, lo que significa que ahí vamos a estar atentos a comunicarnos contigo por cualquier emergencia en el transcurso de la semana, no voy a decir en el mes, de la semana. Pero lo que sí nos queda claro es que para poder recuperar la infraestructura petrolera en Venezuela, se necesita un capital altísimo que, que, que además de eso va a ser un capital de riesgo en cierta forma, porque es hoy Venezuela tierra de nadie, está controlada por quien más fuerza militar tenga, que obviamente en este caso va a ser Estados Unidos. Pero este meme que también estamos poniendo ahorita, si no lo han visto, para los que se están rasgando las vestiduras de qué es que Estados Unidos, por eso yo quería que habláramos de la nacionalización, porque toda nacionalización es un robo de lo que es propiedad de unos que han invertido y se han esforzado por crear y producir, un robo descarado que hace un gobierno. Entonces, el reclamo realmente debería ser para los propietarios originales, que nos remontaría a 1976. Pero efectivamente, los que han vivido de la destrucción de la infraestructura petrolera en Venezuela, porque hoy está destruida esa infraestructura petrolera, han sido Xi Jinping, Vladimir Putin, en sus tiempos Fidel Castro y ahora sus sucesores y los ayatolas en Irán, que es interesante porque ya ahorita el comentario que hizo Donald Trump de que la dictadura cubana está por caer, creo que tiene razón. Por primera vez en más de medio siglo, pienso que los cubanos pueden tener alguna esperanza de efectivamente librarse de esta dictadura de 65 años. ¿Cuántos cumplieron ahorita? 65, ¿sí? ¿O 67? El primero de enero. 65. 65. Sí, porque fue en el... No, fue en el 59. 59, 67 años. 67 años, qué horror. Entonces, pero bueno, antes de que terminemos, Alejandra, la respuesta internacional era de esperar, ¿no? No vamos a hablar de los que tenemos ahorita en pantalla, en este meme, porque era de esperar que ellos iban a reaccionar indignados. Petro también, por favor. Lula tenía que estar de este lado. Pero, ¿qué pensaste del resto de la respuesta de los gobernantes en el mundo, sobre todo de los europeos? Y cómo Latinoamérica, pues se quedó claro que hoy los gobernantes conservadores son más que los gobernantes socialistas,
con el tema de la CELAC, que si lo querés mencionar brevemente, que por cierto, ¿cómo votó el gobierno en Guatemala? Y luego terminemos con esto, el gobierno de Guatemala tuvo dos reacciones diferentes. ¿Qué información tenés del cambio del gobierno de Bernardo Arévalo en lo que respecta a la posición del gobierno en lo que respecta a la extracción que hizo el gobierno de Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa? Bueno, de nuevo, o sea, como estamos ahorita en un mundo que se está dividiendo en esferas de influencia, este nuevo corolario Trump de la doctrina Monroe está implantándose y haciendo efecto en la región. Lo que pasó con Nicolás Maduro es la aplicación de ese corolario Trump. Trump lo que quiere es en este momento controlar su área de influencia natural, su gran espacio, que él considera es el continente americano. Y allí ha sido evidente el cambio, el giro, a mi modo de verlo, para bien que ha dado el continente. Desde las elecciones legislativas en Argentina este año, hemos visto que el continente se ha pintado, o sea, ha derrumbado a todas las opciones socialistas. Después fue en un efecto dominó que empezó con las legislativas de Milei en Argentina, luego las elecciones en Bolivia, luego las elecciones en Chile y en última instancia las elecciones en Honduras. Entonces, lo que estamos viendo es un reshaping de la región, donde Estados Unidos dice, bueno, este es mi área de influencia. Algunos usan el término más despectivo de patio trasero, pero esta es mi área de influencia y aquí, digamos, estos tienen que ser gobiernos que estén alineados a mí. Dentro, o sea, dentro de ese arreglo, básicamente, como diría mi abuela, o te subes o te encaramas, o sea, o te alineas o te desalineas. ¿Quiénes son los tres que están desalineados? Casualmente los tres países más grandes de la región. México con Claudia Sheinbaum, Brasil con Lula y Colombia con Petro. Y estos tres señores, eh, poco coordinados entre sí, debo decir, o sea, para la posición en la que están, no se han coordinado suficientemente bien, pero eso en dado caso nos beneficia a nosotros. Em, Están, bueno, intentando que si la CELAC, etcétera. Y Estados Unidos les pone zancadillas tras zancadilla. Lo próximo va a ser el Consejo General de la OEA, donde Estados Unidos va a sacar el garrote, se va a discutir el tema de lo que acaba de pasar en Venezuela, y Estados Unidos va a sacar el garrote y va a alinear a todos los gobiernos de la región, como lo hacía en los años 50, en la época de la Guerra Fría, que Estados Unidos en pleno macartismo y todo, con dictaduras militares y todo en estos países, que la OEA servía para alinear y cohesionar, bueno, va a volver a eso. Entonces, hay que entender, lo primero que tenemos que hacer es entender el mundo en el que estamos. O sea, y aquí voy a reflexionar sobre la posición de Guatemala con mucho respeto, porque yo estoy aquí, digamos, como exiliada, eh, como trabajadora, etcétera, y no me puedo quejar de la hospitalidad de los guatemaltecos. Entonces, ahora viéndolo desde el punto de vista de Guatemala, tenemos que entender ese nuevo contexto, ese nuevo mundo en el que estamos y no entender las cosas pensando en los bellos 5 volcanes que tenemos en nuestra vista. O sea, el mundo no llega hasta los volcanes que tenemos en nuestra vista, en nuestro paisaje. Hay un mundo más allá. Entonces, pensemos más allá del paisaje que tenemos enfrente. O sea, pensemos cómo se Alejandra, inserta Guatemala en el mundo. Alejandra, Entonces, disculpa sí, que te interrumpa, pero tenemos un minuto
máximo 2 minutos Básicamente, para terminar. la posición del gobierno de Guatemala, este gobierno de Guatemala ha sido consistente con la democracia en Venezuela y con la lucha por la democracia en Venezuela. Este gobierno no reconoce a Nicolás Maduro, sin embargo, el sábado tuvieron un comunicado, a mi juicio, precipitado, no lo pensaron bien y después tuvieron que alinearse otra vez a la postura histórica que han tenido siempre, porque desde 2024 han tenido la misma postura. Leía un titular que decía, Guatemala cambia de postura con respecto a Venezuela. No, no cambió de postura, volvió a la postura que había tenido siempre del lado de la democracia venezolana. El cambio de postura, en todo caso, fue ese comunicado del sábado, a mi juicio, apresurado, no pensado, que bueno, digamos, les trajo consecuencias fuertes porque en la opinión pública guatemalteca no cayó bien ese comunicado y tuvieron que echarse para atrás y recular, y qué bueno que lo hicieron, porque de nuevo retomaron la postura histórica que han tenido siempre. Alejandra, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Creo que ha sido una conversación riquísima y además de eso profunda en lo que respecta a la situación que se está viviendo en Venezuela. Nos hace falta abordar muchas cosas porque esta es una decisión que va a tener consecuencias no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y espero tengamos tiempo para abordarlo otro día en el transcurso de la semana. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ahora sí logramos traer a cabina a la licenciada Alejandra Martínez porque, pues ya saben, un gelato de limoncello, sobre todo porque es viernes, parece que la tentó. Así que ya está aquí con nosotros la licenciada Alejandra Martínez, politóloga, para que actualicemos la situación en Venezuela y en particular, Alejandra, hablemos de la liberación que comienza, porque de nuevo la gente, ¡ay, ya libertad! Liberaron a 3 gentes, ¡ay! ¡Viva la libertad! ¡Qué lindo! Y todos brincan de la felicidad en Caracas y pueden expresar su alegría. Falso. Porque la represión esta semana ha sido terrible. Sí, todavía la gente que mis seres queridos en Venezuela me dicen que todavía están los paramilitares, que les llamamos colectivos, los paramilitares en las calles haciendo como rondas, le siguen revisando a la gente su teléfono, la Policía Nacional Bolivariana, la gente cuando sale a hacer sus pequeñas compras, porque en estos días no ha habido actividad, porque la gente está un poco temerosa, entonces la gente va al supermercado o lo que sea, y está la Policía Nacional revisando teléfonos y todo. Entonces sí, todavía se respira un clima de represión. Ayer con la noticia que la dio Jorge Rodríguez, con la noticia de la liberación de presos políticos, todos nos ilusionamos. Debo confesar que bueno, era la noticia que muchos en Venezuela estábamos esperando. Para mí fue, por ejemplo, inevitable contener las lágrimas porque tengo amigos allí en el helicoide, una amiga, María Oropesa, por ejemplo, de la cual la apresaron el 8 de agosto de 2024 y fue bastante conocido porque ella hizo un Instagram Live cuando estaban subiendo las gradas el Digesim para llevársela y todo. Y bueno, ella en este año y medio su familia la ha podido ver una sola vez, ni siquiera ha tenido la primera audiencia de presentación. Entonces, digamos, así como, y bueno, luego otros conocidos también que están allí, Jesús Armas, Carlos Marcano, y bueno, nos ilusionamos todos, pero al parecer se están manejando 2 hipótesis de por qué de esa gran liberación que anunció Jorge Rodríguez,
que supuestamente son 400 de los más de 1000 que están secuestrados. Una de las tesis que se está manejando es que hay una piedra de tranca, un obstáculo, y todos sabemos el nombre de ese obstáculo, que es Diosdado Cabello, que está poniendo trabas. Y la otra hipótesis también que me parece creíble, pero que tampoco excluye a la primera, es que los están liberando a cuentagotas, porque también pensémoslo, la imagen de una liberación masiva y las puertas del helicoide abriéndose serían unas imágenes muy impactantes que dejarían terriblemente mal a la dictadura. Además, que también me comentan algunos activistas de derechos humanos en Venezuela que el estado físico de muchos de los presos políticos está muy deplorable. Entonces, esa imagen, un poco como las imágenes de Siria el año pasado, serían como tan impactantes que el régimen no quiere eso, quiere cuidarse de eso. De hecho, ni siquiera las familias de los presos políticos estuvieron horas anoche en la madrugada esperando a sus seres queridos en las afueras del helicoide, y algunos que liberaron, por ejemplo, en el caso de Enrique Márquez y de Biagio Prieri, se los llevaron por un carro y los liberaron en medio de la calle. O sea, como para que no se viera esa imagen tan... que no vieran impactante. fotos saliendo de la cárcel. Ajá. Y esa cárcel política, porque es una cárcel política, abriendo sus puertas, ¿no? Sus calabozos. Entonces, también tiene sentido, ¿no? Que empiecen estas liberaciones a cuentagotas por un tema de imagen, porque siempre negaron la existencia de presos políticos. Ayer por fin lo reconocen, y entonces tampoco quieren esa mala prensa, ¿no? ¿Qué crees que haya sido él o los motivos por los cuales hayan decidido hacer algo que dijeron que no iban a hacer? ¿Y tendrá esto relación con el anuncio que hizo hoy Donald Trump de que, como ya se empezaron a liberar, pues iba a posponer las próximas operaciones militares en Venezuela? ¿Y alguna idea, Alejandra, de cuáles son esas operaciones militares de las que habla Donald Trump? ¿Alguna idea? Sí, bueno, él mismo dijo en la rueda de prensa del sábado 3, después de los primeros ataques en la madrugada, él mismo dijo que estaba preparada una segunda fase y que esa segunda fase era incluso más fuerte que la primera. Entonces, eso fue lo que adelantó. O sea, podemos esperar. Desde el sábado 3, yo creo que hay que creerle a Donald Trump cada palabra que dice, porque estuvimos meses, algunos entre los que yo me cuento, diciendo, no, es bluff, y no. Entonces, yo le creería cuando él dice que había una fase 2 con una capacidad de fuego mucho mayor. Yo creo que hay que prestarle atención. Luego sí creo que la liberación de presos políticos tiene que ver necesariamente con la presión de Washington, con la presión que está ejerciendo la Casa Blanca. Ayer, en la mañana, se estaba empezando a correr, bueno, como digamos, como los que estamos metidos en estas cosas, siempre nos llegan informaciones así de diversas fuentes. Ajá, de diversas fuentes. Entonces, ayer se estaba corriendo el rumor de que en efecto en el pliego de exigencias de Marco Rubio sí estaba contemplada una ley de amnistía. Perdón, eso se estaba corriendo desde el miércoles, de que había una ley de amnistía. Y casualmente... Para los presos políticos en Venezuela. Sí, y para los exiliados. O sea, una ley de amnistía tendría que contemplar las dos cosas, pero por razones Que humanitarias... permitiría el regreso de Eduardo González y de María Corina. Y de todos, porque básicamente toda la oposición está en el exilio, entonces, y los que no están en el helicoide. Entonces, claro, pero hay un tema humanitario que atender, un tema humanitario que es prioridad, entonces la prioridad son los presos políticos. Eso se está empezando a correr desde el miércoles. Delcy Rodríguez el miércoles tuvo una alocución donde ella habló que había que dejar atrás el extremismo político, que había que
ver un tema de reconciliación nacional, etcétera. Y yo dije, bueno, ok, se está manejando eso, pero no pensé que iba a ser tan rápido, o sea, que ya al día siguiente, en horas de mediodía, tarde, ya estaban anunciando la liberación. O sea, creo que se movió el garrote rapidísimo. Paralelamente, como estos tienen que hacer su control de daños, los chavistas, salió una nota ayer en El País de España diciendo que la liberación de presos políticos se debía a las gestiones de Zapatero y de Lula en Qatar, lo cual, digamos, es evidentemente falso, porque Zapatero tiene décadas supuestamente mediando por los presos políticos y por negociaciones en Venezuela. Tiene décadas, por lo menos desde 2014 está en esto. Y no o sea, lo que se logró ayer no lo había logrado él en 11 años, una cosa así. Entonces, pero esta gente tiene que hacer su control de daños y su control de imagen. Entonces, creo que la razón por la que estamos viendo estas liberaciones a cuentagotas tiene que ver con eso, con que ellos, si bien están dispuestos a colaborar con Estados Unidos, porque básicamente tienen una amenaza más que creíble respirándole en la nuca, tampoco quieren ese daño de imagen, o me imagino que Delcy no quiere ese daño de imagen, que sería que el helicoide abra sus puertas de un día para el otro. Que por cierto, según María Corina Machado, el gobierno transitorio que sigue siendo la dictadura, porque en el ejercicio del poder, o sea, facts, hechos, siguen en el ejercicio del poder. Sí. La dictadura, como la has llamado, chavista madurista, la dictadura del socialismo del siglo XXI. Sí. Que quebró totalmente a los venezolanos, no voy a decir a Venezuela, los quebró a ustedes, sí, a los venezolanos. Los forzó a muchos, como es tu caso, sí, al exilio. Nos quebró materialmente, económicamente y mentalmente, porque además los traumas de lo que vivimos, o sea, solo nosotros lo sabemos. Pero está bien que se escuche, porque podemos aprender de los errores de nuestros antepasados, pero también de nuestros contemporáneos. Los guatemaltecos o cualquiera que nos esté escuchando desde cualquier rincón del mundo, que nos esté viendo por redes sociales, podemos aprender de esta experiencia de más de 26 años que sufrieron los venezolanos, que se agravó, por supuesto, desde que se queda con el poder Nicolás Maduro cuando muere Hugo Chávez. Pero el punto, ¿qué pensás? La pregunta que te quería hacer, ¿qué pensás de la reacción de Petro, que puso el grito en el cielo cuando fue la extracción de Maduro, llamó cerebro senil a Donald Trump, y ayer, con el apoyo de traductores, lo que significa pues que Donald Trump conoce muy poco el español, lo sabemos, pero por lo visto Petro no conoce nada de inglés también. Entonces, por medio de traductores, sostuvo una llamada de más de una hora que dejó, que le hizo a Donald Trump cambiar, es que tan rápido que cambia Donald Trump, su opinión de Petro, porque lo cambió de todos los insultos que se intercambiaron mutuamente, Petro y Trump, cambió a una opinión favorable por parte de Donald Trump de Gustavo Petro, al extremo de que le van a devolver la visa estadounidense para que llegue próximamente, al igual que María Corina, que va a estar la semana entrante, según Trump, en una reunión con él, que va a ser interesante ver qué va a pasar después de esa reunión con María Corina Machado. Tal vez tenés alguna idea que querrás compartir con nosotros, pero también la de Petro. ¿Qué pensás de estas
decisiones, tanto de Petro como de Trump, y si puedes agregar algo que conozcas de la próxima reunión entre María Corina y Donald Trump. Bueno, Petro tiene que colaborar. O sea, si hasta Diosdado Cabello, bueno, con todas las amenazas que tiene encima, está colaborando, pues a Petro no le queda otra que colaborar también. Entonces ya se metió sus palabras y bueno, está dispuesto a colaborar para que se restablezca un gobierno de transición, como él también lo ha solicitado, porque claro, solo que él tenía la fantasía en su cabeza de que él llamaba a la oposición y al chavismo a Cartagena, como lanzó un tuit hace varias semanas, y se iban a reunir y se iban a abrazar. Sabemos que no, la única razón por la que el chavismo está haciendo esto es porque les volaron Fuerte Tiuna, les capturaron a Maduro, etcétera. Esa es la única razón, porque les mostraron un poder de fuego tan inmenso, tan imposible de responder, que solo les queda colaborar. Entonces Petro, digamos, en sintonía, está colaborando con Donald Trump, además que en Colombia hay focos importantes de desestabilización, porque recordemos que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, colombiana, tiene presencia en Venezuela y tiene vínculos con el chavismo y con Diosdado Cabello, etcétera. Y una noticia que pasó desapercibida ayer. La de Iván Moscoso. Ajá, es que esa pregunta te iba a hacer precisamente. Ayer el ELN, cabecilla de la disidencia, que fue parte, recuerdo, o estoy equivocada, del gobierno de Petro, ¿no? O Iván Moscoso, pero en un principio sí tenían una buena relación, ¿no? Pero el punto es que está él ahorita convocando a una cumbre guerrillera para ir a hacer una incursión militar en Venezuela y apoyar a la dictadura chavista en contra del gobierno de Estados Unidos. A esa noticia te Correcto, refieres. Entonces a esa noticia que pasó un poco desapercibida ayer, pero qué bueno que la mencionas porque es muy clave, porque el ELN, que es una guerrilla terrorista, narcotraficante, etcétera, está pidiendo básicamente que se unan las demás guerrillas que están dispersas en Colombia, una de ellas, por ejemplo, la Segunda Marquetalia, que se unan en un frente unido para apoyar al proceso revolucionario bolivariano, etcétera. Entonces, efectivamente, Trump necesita la colaboración de Petro y de las Fuerzas Armadas colombianas, porque Colombia juega un rol así. Colombia y Venezuela son dos países que están unidos por muchísimo. O sea, la historia, bueno, en algún momento fuimos parte de un solo país. Entonces, Colombia juega un rol muy importante en la estabilización que quiere Trump en Venezuela. Entonces, digamos, la segunda llamada telefónica, casi que después de Delcy, etcétera, y de toda esta transición blanda que Trump y Rubio están haciendo en Venezuela. Por ejemplo, Trump dice que Rubio habla con Delcy todos los días. La segunda llamada en orden de importancia era Petro. Ahora, la semana que viene van a pasar muchas cosas en Washington, porque ayer también una entrevista con Hannity en Fox News, Trump dijo que María Corina Machado iba a ir a reunirse con él, etcétera. No sabemos si entregarle el Nobel, es probable que sí, ya están las apuestas en Polymarket de que sí le va a entregar el Nobel al parecer, no sé, tampoco es que se pelee con el comité, pero puede pasar. Y acaba, justo antes de entrar aquí a cabina, me comentan también, estaba viendo en las noticias que cuando Delcy y el gobierno de transición, el gobierno interino en Venezuela, se enteraron del tema de que Donald Trump iba a recibir a María Corina, empezaron a moverse con los lobbies petroleros para que Delcy fuese la primera persona, digamos, de todo este lío que Donald Trump recibiera en la Casa Blanca. Y lanzaron la noticia, pero ya acaba de ser desmentida. Entonces... No creo que ella vaya a correr el riesgo Delcy, digo.
Rodríguez De que la capturen de que también. la Ir a Washington. capturen, de ir a Washington y que de una vez, mira, pues sí, venías con Donald, pero aquí hay una orden de captura en tu contra, así que vamos a acompañar a Cilia y a Nicolás Maduro. Sí, y en estos momentos está ya en Caracas una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos y al parecer se van a retomar relaciones Que van a abrir diplomáticas. la embajada nuevamente, dijo Sí. Trump, más aún, hasta dijo que probablemente visitaría pronto, pero pronto pueden ser meses o cualquier cantidad un par de años, pero que estaría anuente a visitar Venezuela. Ahora, todo esto ha dependido precisamente de la inteligencia de Marco Rubio, porque luego también los otros dos asesores, por favor, Stephen Miller, qué horror. ¿no? Y Pete Qué horror. O sea, aquí realmente el quien merece mi respeto es Marco Rubio, que ha sabido manejar a Donald Trump y a estos otros dos personajes que le puso Trump en el triunvirato. Pero el punto es que todo esto al final ha dependido de la muestra de que están dispuestos el Ejecutivo, el gobierno federal de Estados Unidos, a utilizar el ejército para cambiar pues, no vamos a entrar en los detalles de todo lo que dicen que son los motivos por los cuales llevaron a cabo la operación militar que pues ha desembocado en toda esta situación de Petro que me imagino que hasta se enfermó el estómago y cuántas otras cosas más pudieron haber pasado. Pero todo ha dependido de esa muestra de fuerza del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ayer, en una votación, vamos a decir, no inédita, porque no es la primera vez que votan republicanos con demócratas o que demócratas votan con republicanos, pero ayer con 52 votos a favor, incluidos el de 5 republicanos, entre estos el senador Rand Paul, es aprobada una resolución que busca impedir que Donald Trump emprenda nuevas acciones militares en Venezuela sin la autorización del Congreso de Estados Unidos. Y es una resolución que puede afectar toda esta aparente sumisión de la dictadura venezolana con el presidente Trump. Porque por eso digo, es que mejor se los hubiera llevado a todos de un solo. ¿Para qué para qué cortarle solo un pedazo a la serpiente? A la serpiente hay que quitarle la cabeza completa y la cabeza sigue suelta. Porque la cabeza, las peores cabezas siguen todavía en Venezuela. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, los mismos Rodríguez son cuestionables. Sí. Y ahora apoyados por asesinos como Iván Moscoso. Entonces, ¿qué pensás de esta resolución del Senado de Estados Unidos? ¿Y qué pensás? Sí, según... ¿Va a afectar, de qué manera va a afectar toda esta acción militar del gobierno de Estados Unidos en Venezuela? Sí, bueno, yo ayer precisamente viendo la noticia me dijeron que todavía no es vinculante. Perdón, todavía... solo quiero hacer una corrección, es Iván Mordisco. Mordisco, ajá. Iván Mordisco, perdón. Ajá. Ayer le pregunté a un amigo abogado y me dice que todavía la resolución no es vinculante, entonces tenemos por lo menos unas semanas más de acción y de presión. Ciertamente esas son las desventajas que presentan los sistemas democráticos republicanos con pesos y contrapesos frente a sistemas
tiránicos y dictatoriales como el venezolano, ¿no? Que mientras en Venezuela no hay esa preocupación de un poder legislativo o de una corte que haga contrapeso, en Estados Unidos corre el reloj en contra, en el Congreso corre el reloj en contra con las midterms que van a ser en noviembre de este año. Que con la aprobación baja que tiene ahora Donald Trump Ajá. en Estados Unidos, Entonces, va a ser difícil esas elecciones de midterm en Estados Unidos en noviembre. Entonces, Donald Trump tiene el reloj en contra, ¿no? Y eso le beneficia al régimen porque ellos compran tiempo, ellos viven de comprar tiempo, ellos piensan en el poder un día a la vez. Entonces, ellos, digamos, han hecho este juego por décadas de comprar tiempo a esperar que cambien los vientos geopolíticos en Washington, etcétera. Pero yo creo que si bien esta mañana Trump dice que no, por el momento está suspendida la decisión de ir a una fase 2, igual estas son personas que están bajo la mira y que del ataque que hubo el 3 de enero es imposible que se levanten, ¿no? O sea, no... claro, muy secretivo y todo, pero hemos tenido información de cómo militares venezolanos vivieron los ataques del 3 de enero y la verdad es que no hay capacidad de respuesta de ningún punto de vista. O sea, ni siquiera, por ejemplo, uno de los testimonios que escuché es que ellos nunca habían visto un helicóptero tan rápido como los que sobrevolaron Caracas ese día. O sea, nunca, ni siquiera, o sea, no están entrenados para eso. Ellos no están entrenados para guerras aéreas. Ellos no están entrenados para ondas supersónicas. El militar que estaba relatando decía que él estaba, o sea, que en un momento él le estaba sangrando la nariz y él no sabía por qué. Era por la onda supersónica que lanzan primero para desestabilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos no tienen ningún tipo de capacidad de respuesta. ¿Qué está haciendo el ejército venezolano ahorita? Paliando un poco los daños que hubo del ataque, pero ellos no pueden. Entonces, desde ese punto de vista, Padrino López está, por eso en menos de 24 horas vimos al alto mando militar reconociendo a Delcy, etcétera. ¿En qué país del mundo bombardean el fuerte militar más importante de la capital, que es Fuerte Tiuna, y se llevan al presidente? Al dictador. Al dictador, no, pues, presidente. Exacto, digamos, nos guste o no, aunque no tenga legitimidad, al que mandaba allí, a la cabeza máxima, y todavía existe el ministro de Defensa. Padrino López no fue destituido después de eso. Entonces, digamos, el factor ahorita que está causando disrupción es efectivamente la pata de la represión, ¿no? La columna de la represión y de estos grupos, estas células terroristas que pueden desestabilizar un eventual gobierno de transición como lo quiere hacer Trump, que vengan las empresas petroleras, inviertan y se cree infraestructura. ¿Qué empresario va a querer ir a Venezuela si está el ELN allí saboteando? Entonces, ese es un problema que en estos momentos Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez tendrán que ver cómo lo resuelven, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Vamos a seguir en esta constante actualización nosotros en Libertópolis, Alejandra, pero pues bueno, ya tenemos que terminar y a ver qué pasa. Pienso que la situación se va viviendo día a día. Nosotros realmente nos dimos cuenta cuánto miedo hay hoy en Venezuela, que es mucho mayor del que había hace una semana, porque cuántos enlaces no hicimos nosotros a Caracas donde nuestros amigos allá se atrevían a cuestionar la dictadura y cero. acá y todo.
nosotros desde el miércoles, ayer que fue anunciada la liberación, Ujú. estuvimos tratando de que algunos de nuestros amigos, de nuestros conocidos en Caracas, nos dieran alguna declaración. Ninguno se atrevió. Entonces, en ese momento dije yo, la situación ahorita es, aunque la expectativa, tanto Jorge en su artículo tiene mucha esperanza, todos tenemos Todos queremos esperanza de que esto mejore. sí. La realidad es que en Caracas, para los venezolanos, no solo en Caracas, para los venezolanos que están hoy en Venezuela, la situación que viven en lo que respecta a su seguridad es peor de la que estaba Sí. hace una semana. Totalmente, sí. ¿Algo que querrás agregar Solo antes una de pequeña que... pregunta. Sí. Más o menos, ¿tenés idea de cuántas personas han sido liberadas de los presos políticos? 11 nada más. Antes de entrar a la Imagínate. entrevista chequeé y el Más foro... de 1,000 y solo 11. El foro es menos del 1%. El foro penal, que es la organización que, digamos, que ha velado por los presos políticos, y si quieren estar atentos, pues sigan a la información del foro penal. Minutos antes de entrar, solo habían liberado a 11. Y ahorita con la noticia de lo que pasó en el Senado de Estados Unidos, sin duda ellos deben estar celebrando y esperando a ver qué va a pasar. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Alejandra? No, bueno, muchísimas gracias por siempre estar pendiente del tema de Venezuela y de verdad gracias porque es un tema que yo sé que los toca profundamente a ustedes y a mí me conmueve mucho eso, y de verdad que les estoy agradecida y les estaré agradecida siempre por la deferencia que tienen con nosotros los venezolanos. No, a mí me encantaría hacer nuevamente, pero creo que ahorita sí me cuelga la family, lo que Jorge y yo hicimos, que de un día para otro, ¿te recordás? Casi fue de un día para otro. Sí. Nos vamos mañana, veamos cómo nos vamos. Y que nos fuimos a pasar unos días cuando comenzaron las primeras manifestaciones multitudinarias. Ese fue en el 2015. 2014, fue en el 2014. Y pues sí, nosotros que somos liberales clásicos, capitalistas, creemos en que lo que tiene que prevalecer es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, que el día que vivamos en una sociedad donde aprendamos a respetar el proyecto de vida del prójimo, aunque tú no coincidas con ese proyecto de vida, es cuando vamos a vivir en la mejor de las sociedades posibles. Pero Alejandra, gracias por acompañarnos. Tenemos que terminar y hasta la próxima semana porque sin duda te vamos a estar llamando. Muchísimas gracias.